Buenas tardes. Voy a presentarles lo que fue mi trabajo de graduación de licenciatura en biología con orientación en microbiología y parasitología de la Universidad de Panamá. Mi tesis de licenciatura fue una tesis interdisciplinaria que realicé en el Instituto de Investigación INDICASAT con colaboración de la Universidad Tecnológica de Panamá, la UTP. Bueno, voy a presentarle entonces modelado in silico de las propiedades mecánicas del eritrocito sano e infectado con Plasmodium falciparum. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la enfermedad de la malaria o paludismo. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esta enfermedad. En Panamá, en la época de construcción del canal, la malaria fue una de las enfermedades que ocasionó muchas muertes, ¿no? Entonces, la enfermedad de la malaria es la enfermedad parasitaria más grave y extendida en el mundo. Actualmente sigue siendo la enfermedad más grave y es causada por un parásito del género Plasmodium, que es un parásito intracelular. Eso significa que vive dentro de la célula, en concreto dentro de los glóbulos rojos. Entonces, esta enfermedad está en África, Asia y América. Y en el 2018 la OMS reportó 228 millones de casos, personas que contrajeron esta enfermedad, y 405.000 personas que fallecieron por culpa de esta enfermedad de la malaria. En Panamá, en concreto, la OPS para el 2019 reportó que tuvimos 378 casos de esta enfermedad. La mayoría de las muertes de malaria ocurre en África. En África la gente contrae malaria, así como nosotros por esta zona contraemos gripe, ¿no? Es algo que está en el día a día y que da a la población entre los niños. Es súper común que tengan esta enfermedad y la mayoría de los que fallecen son niños y personas de la tercera edad. Entonces vamos a ver un poco, este parásito tiene un ciclo de vida. Entonces vamos a ver un poco cómo llega este parásito y cómo crece dentro de nuestro organismo. The malaria parasite's life cycle is very complex, involving many stages. As the mosquito feeds, malaria sporozoites enter into the human bloodstream. They quickly make their way to the liver and infect liver cells with the help of the circumsporozoite protein. The parasite develops into mature schizons, creating tens of thousands of merozoites, which burst out the cell and journey back toward the bloodstream. They then infect healthy red blood cells, reproducing and eventually rupturing the cell, liberating more merozoites, which in turn go on to infect other cells, leading to the massive destruction of red blood cells. A few of the infected cells develop into gametocytes, which can remain in the bloodstream for several days and may be ingested by another mosquito during a subsequent feeding. Inside the mosquito, the gametocytes develop into new sporozoites. So now the human has infected the mosquito, the life cycle comes full circle and continues. Ok, entonces esta enfermedad nos la transmite un mosquito que nos pica y pues nos pasa el parásito, ¿no? Entonces el parásito, esto que ven aquí es el ciclo que cumple dentro de nuestro cuerpo. El parásito entra, como vieron, llega a las células hepáticas en el hígado y allí se divide y salen muchos parásitos chiquititos y llegan al torrente sanguíneo a invadir glóbulos rojos. Entonces, un parásito entra al glóbulo rojo y empieza a crecer, un puntito como ven aquí, y empieza a crecer a medida que van pasando las horas. Y estos estadios que ven aquí arriba le llamamos anillos y luego va creciendo a los estadios
entre 13 y 18, que es lo que conocemos como trofozoitos, y luego entre el 19 y el 25, que se llama el estadio esquizontes, que es como el estado adulto del parásito. Entonces, todo esto, el parásito va creciendo dentro del glóbulo rojo y se va alimentando de nuestra hemoglobina, que está en los glóbulos rojos. Una vez que el parásito crece, revienta los eritrocitos, como vieron en el video, y salen aproximadamente unos 34 merozoitos, o sea, 34 posibilidades de otros parásitos que van a invadir otros glóbulos rojos que teníamos sanos y que van a crecer y así se repite el ciclo, ¿no? Crecen dentro de un glóbulo rojo, revientan, salen muchos, invaden otros glóbulos rojos. Entonces, este estadio que ven aquí, el de esquizonte, es importante porque este lo vamos a utilizar en nuestra simulación. Entonces, vamos a ver, ¿qué efectos tiene la malaria sobre el eritrocito? El eritrocito son los glóbulos rojos, las células de nuestra sangre que todos conocemos. Y esos glóbulos rojos tienen una geometría bien particular, que es como ven aquí, que es una geometría bicóncava. Tiene un espesor de 2 micras y su diámetro es de 7.5 micrómetros, es súper chiquitito. Entonces, la función del eritrocito en nuestro cuerpo es transportar oxígeno y eliminar pues, el dióxido de carbono. Entonces, para él cumplir su función, el eritrocito sufre grandes deformaciones porque tiene que atravesar nuestras venas y pequeños microcapilares para poder cumplir su función. Entonces, hay capilares o venitas que nosotros tenemos que tienen un diámetro de 2 micras y se recuerdan, el diámetro de nuestra célula es 7.5 y tienen la capacidad de deformarse hasta en su mitad para atravesar esos capilares. Entonces, cuando está infectado con el parásito de la malaria, este parásito invade el glóbulo rojo y modifica las propiedades mecánicas que tiene la célula. Empieza a crecer allí adentro, la célula se vuelve como un poco más pegostosa y se va acumulando en las venas, y esto va haciendo que la enfermedad se complique porque ya la célula no se puede deformar, se hace más rígida a medida que el parásito va creciendo, el eritrocito se va haciendo más rígido y no puede atravesar los capilares, y esto va complicando la enfermedad. Entonces, esta imagen que ven aquí es tomada al microscopio y son los eritrocitos sanos, como se ven cuando lo ponemos al microscopio. Y esta que ven del lado derecho es un eritrocito, la parte de aquí afuera, y esto que ven adentro ya es el parásito de la malaria, que se llama Plasmodium falciparum, ya en el estadio adulto, que es el estadio esquizonte. Aquí se ven un poco ya los merozoitos, se ve el parásito dividido, ¿no? Que está listo para romper la membrana del eritrocito y salir y seguir invadiendo. Entonces, los cambios que produce el parásito al invadir el glóbulo rojo son importantes porque esto hace que la enfermedad se complique. Y ya el parásito no se puede formar, no puede atravesar los capilares como lo hace normalmente. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queríamos realizar en este proyecto? Pues queríamos aplicar herramientas de la biofísica a la biología celular en enfermedades infecciosas, en nuestro caso en concreto, en el caso de la malaria, con el fin de explorar tratamientos alternativos. ¿Y por qué tratamientos alternativos? Actualmente existen medicamentos para una persona que se enferma de malaria, existen unos medicamentos, ¿no? Para matar el parásito. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de los años, el parásito ha ido desarrollando resistencia a los medicamentos y se han tenido pues que ir avanzando y buscando nuevos medicamentos que maten este parásito. Entonces se pensó en buscar un tratamiento alternativo y se pensó en el uso de microondas para irradiar y a través de esa irradiación, utilizando microondas, matar el parásito de la malaria. En el grupo de investigación en el que trabajo en Indicasat ya se han hecho desde hace muchos años experimentos utilizando microondas para matar este parásito in vitro. Y esto que ven aquí es una cavidad resonante que se simuló en ANSYS, un software que vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona.
Esta es una cavidad resonante, esto que ven aquí es un tubo y aquí está la muestra, la sangre, los eritrocitos con el parásito infectado y el software me permite ver cómo se distribuye el campo eléctrico, cómo se distribuye el campo magnético y se diseñan en el software estos dispositivos y luego se mandan a construir. Y esto que ven aquí son lo que llamamos placas paralelas, en donde se pone la muestra en los portaobjetos que ustedes seguramente han visto, se ponen aquí los portaobjetos y se irradia por un periodo de tiempo y luego nosotros evaluamos si fue efectivo la irradiación con microondas, si mató o no, etcétera, ¿no? Entonces, esta que ustedes ven aquí fue simulado por ingenieros panameños y luego se mandaron a fabricación afuera, porque bueno, no contamos con los laboratorios, actualmente en Panamá con laboratorios que puedan fabricar este tipo de equipo, pero sí se puede hacer el diseño aquí y son los equipos que utilizamos actualmente en el laboratorio. Entonces, como se ha venido haciendo esta investigación y ha tenido buenos resultados, quisimos ver, hacer un modelo y pues caracterizar las propiedades mecánicas del eritrocito sano e infectado con Plasmodium falciparum y aplicar fuerza y ver qué ocurría con ellos. Entonces, en los objetivos de la tesis queríamos desarrollar como objetivo general, pues modelar computacionalmente utilizando el método de elementos finitos, eritrocitos sanos e infectados con Plasmodium falciparum y evaluar su deformación y elasticidad. Y para ello presentamos tres objetivos específicos. Primero, realizar experimentos en laboratorios para caracterizar el material de nuestras células. Y posteriormente desarrollar un modelo computacional para el eritrocito y un modelo computacional para el eritrocito infectado con el parásito en la etapa tardía, en la etapa adulta que les comenté anteriormente. Entonces, ¿cómo caracterizamos este material? Para eso necesitamos las ecuaciones de equilibrio y cinemática, que ustedes saben más que yo de esto, que son ingenieros. Entonces, necesitamos las ecuaciones de equilibrio para ver cómo se producen o cómo se distribuyen las fuerzas en el material. Y aquí podemos ver cómo definimos esfuerzo, fuerza sobre área. Y necesitamos las ecuaciones de cinemática para ver cómo los movimientos, cómo se dan estas deformaciones, qué deformaciones sufre el material al aplicar nuestra fuerza, ¿no? Y la deformación está dada por el cambio en longitud. Entonces, la relación entre estos dos juegos de variables se relacionan por medio de las ecuaciones constitutivas. Entonces, si nosotros tenemos una geometría simple, como es el caso del eritrocito, y la carga que le aplicamos también es simple, podemos utilizar estos esfuerzos de formación de esta manera para obtener nuestra propiedad del material. Pero normalmente los casos de las geometrías que se estudian son geometrías complejas y la fuerza que se aplica también es compleja. Entonces, para esas geometrías complejas, el esfuerzo se da en tensores y tiene 9 componentes y también como consecuencia tiene 9 deformaciones, ¿no? Y esto se describe a través de tensores, pero como nuestra geometría es sencilla, nosotros vamos a utilizar estas definiciones sencillas que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo relacionamos fuerza y deformación? Pues a través de las ecuaciones constitutivas. En las ecuaciones constitutivas lo que hace es pues, describir los diferentes comportamientos que puede tener un material. Si nosotros tenemos dos geometrías exactamente iguales y aplicamos la misma carga, las deformaciones, si son materiales diferentes, las deformaciones que vamos a obtener son diferentes. Entonces nuestra curva de esfuerzo de deformación será diferente para cada material. Entonces existen los modelos elásticos y los modelos hiperelásticos.
En los modelos elásticos tenemos el elástico Hookeano, que es la región lineal, y en los modelos hiperelásticos tenemos el Moni-Rivlin, el Neo-Hookean, entre otros. Y estos modelos básicamente se diferencian en los porcentajes de deformación que permite cada uno. El de Moni-Rivlin, por ejemplo, está en un rango alrededor de 30% de strain, mientras que el de Ogden está en un rango de 300% de strain, ¿no? Entonces, aquí vemos la curva de esfuerzo de deformación. Esta gráfica es una gráfica clásica de los materiales que se utilizan en ingeniería, como el acero, aluminio o cobre, en donde se muestra la región lineal de un material y luego tenemos la deformación plástica. Esta parte que vemos aquí, realmente, la deformación, la parte lineal, es sumamente pequeña. Aquí se ve como si fuera muy grande, ¿no? La región es celeste. Pero realmente está muy cerca de 1. Entonces, esta región es pequeña comparada con toda la otra región, pero en esta parte es donde está nuestro modelo, en la parte lineal es donde está el modelo, el modelo Hookeano que vamos a utilizar en nuestra célula. Y estas gráficas que ven aquí son la deformación de los diferentes modelos matemáticos que existen. Por ejemplo, aquí podemos ver en el eje X, en el eje Y está la fuerza y en el eje X tenemos lambda, que son los rangos de alargamiento. Aquí vemos los diferentes modelos matemáticos que describen pues, el comportamiento del material, ¿no? Que les mencionaba. Entonces aquí podemos ver cómo, por ejemplo, lambda en 4 para un modelo de Ogden necesita una fuerza de 2 aproximadamente y para Moni-Rivlin necesita más fuerza para lograr cierta deformación, pero esto lo que nos muestra es que los diferentes modelos que nos permiten alcanzar pues diferentes rangos de strain. Y todos los modelos, si ven en esta gráfica, hay una pequeña parte en donde todos coinciden, que es la parte lineal del material, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como es una geometría sencilla y estamos en el rango lineal, vamos a utilizar la relación entre el esfuerzo y las deformaciones para obtener el módulo de Young. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues realizar experimentos en el laboratorio para obtener el módulo de Young. Entonces, actualmente existen diferentes técnicas de laboratorio para caracterizar material biológico. Tenemos aspiración con micropipeta, que fue una de las primeras técnicas en donde tenemos una pipeta sumamente pequeña, que la punta tiene un diámetro alrededor de 3 micrómetros, se coloca sobre la célula, se aplica succión y pues puedes alar un poco la célula. Y en base a la fuerza, la succión, la presión aplicada y la deformación que hay, se obtiene el módulo de elasticidad. También existe un equipo que se llama pinzas ópticas, que es un haz de luz que puede atrapar las células. Entonces enfocas el haz de luz y deformas el eritrocito y tienes la fuerza que aplicaste y luego mides las deformaciones y con eso puedes obtener las propiedades mecánicas de la célula. Y también existe otro equipo que se llama microscopía de fuerza atómica, en donde un pequeño cantilever va tocando la célula y aplica fuerza sobre la célula y a través de la fuerza que aplicaste y cuánto se desplazó la célula, puedes caracterizar el material. Entonces, en el momento que realicé la tesis no existía ninguno de estos equipos aquí en Panamá. Entonces, pues lo caracterizamos el material de una manera indirecta. Utilizamos campo eléctrico para deformar eritrocitos. Entonces, elaboramos un capacitor, como ven en esta imagen, colocamos 2 electrodos
Esto que ven aquí sería la célula a una frecuencia fija, aplicábamos voltaje y deformábamos el eritrocito. Entonces, esto que ven aquí son Gillette comerciales, que seguramente ustedes todos han tenido algunas en sus manos. La cortábamos y con cinta adhesiva doble contact la colocábamos una enfrente de otra y aquí entre ellas dejábamos una separación de 50 micrómetros. Esto se hacía viendo por el microscopio para asegurarnos de que la separación entre los electrodos fuera de 50 micras. Entonces aquí quedaba un microcanal donde íbamos a colocar nuestras células. Este es un osciloscopio, un generador de señales, el microscopio donde colocábamos las Gillette y aquí en la pantalla veíamos qué estaba pasando aquí al aplicar campo eléctrico. Entonces, de esta manera quedaba, se sella el microcanal y aquí se coloca la muestra, nuestras células, y se le aplicaba el campo eléctrico. Y entonces lo que hacíamos era, a una frecuencia fija de 1 MHz, empezábamos a aumentar el voltaje gradualmente de 0 a 18 volt pico pico y se iba tomando foto en cada voltaje y esas fotos luego iban a ser analizadas. Entonces, ¿cómo obteníamos, después de haber aplicado campo eléctrico, fuerza en piconewtons? ¿No? Para luego calcular los estrés y los strain, los esfuerzos y las deformaciones. Entonces, a través de estas ecuaciones, obteníamos las fuerzas en piconewton, los esfuerzos y las deformaciones. Y luego con eso calculábamos el módulo de Young. Para las deformaciones, partíamos de la célula inicial tomando su perímetro circular y luego al deformarse tomábamos como un elipsoide. Entonces estos son las imágenes de nuestros resultados experimentales. Aquí pueden ver un eritrocito adherido a la Gillette. Este borde negro que ven es la Gillette y este es el eritrocito en 0 volt, sin aplicar campo. A medida que va aumentando el voltaje, la célula, como ven, se va alargando. Entonces se analiza cada imagen en donde generábamos estos cuadros que ven aquí. Se medía el eje X, el diámetro inicial, y en el eje Y el diámetro inicial de la célula. Y a medida que aumentamos la intensidad del campo, pues se iba midiendo también el eje X y el eje Y correspondiente. La separación de los electrodos es súper importante para poder calcular la fuerza que se le está aplicando al eritrocito. Entonces, una vez que teníamos esto, podíamos calcular entonces esfuerzos versus deformación, ¿no? Que es lo que necesitamos para calcular el módulo de Young. Y aquí tenemos nuestros esfuerzos que se aplicaban al eritrocito en pascales y las deformaciones que obteníamos. Nuestras deformaciones, como ven, están máximo en 0.25. Esto es bajo, ¿no? Por eso utilizamos el modelo Hookeano y por eso con el módulo de Young podemos caracterizar estas propiedades. Entonces, hicimos esto mismo con muchísimas células, una y otra vez, como ven en estas imágenes, agarrábamos una célula, la sometíamos a campo eléctrico, se analizaba su imagen y calculábamos el módulo de elasticidad. Obtuvimos módulos de elasticidad en el rango entre 170 a 760 pascales. Hicimos un promedio de ellos y este valor que ven aquí, 272 pascales, es el módulo de Young que obtuvimos para los eritrocitos sanos. Ok, entonces, este era nuestro valor de la propiedad del material y luego hicimos lo mismo con el eritrocito infectado con Plasmodium falciparum, que es el parásito de la malaria, ¿no? Entonces, esto que ven aquí es un eritrocito infectado con el parásito ya en el estadio adulto, en el estadio de esquizonte, y si ven, es una esfera totalmente, no tiene esa geometría bicóncava, y está un poco más chico.
Entonces, aplicábamos voltaje y como ven en las diferentes imágenes, íbamos aumentando el voltaje y no pasaba nada. El eritrocito no se deformaba. Entonces aquí medimos un poco las imágenes, pero realmente las deformaciones son nada, quizás estos cambios más bien es un error allí al ojo en la medición. Y esto pudo deberse a varios factores. Una de las cosas que pensamos es que necesitamos más fuerza, o sea, necesitamos aumentar nuestro voltaje, pero no contábamos con un amplificador de voltaje para poder aumentar más. Así que esta parte del eritrocito infectado no la pudimos caracterizar por ahora, ya estamos trabajando en ello para lograrlo, así que solo realizamos un modelo eh, utilizando ANSI sobre el eritrocito infectado que pues luego validaremos con los resultados experimentales, ¿no? En un futuro. Entonces, ok, esto que ven aquí es para mostrarles un poco que este es el eritrocito sano y este es el eritrocito infectado con plasmodio, no se ve muy bien, pero al aplicar el campo eléctrico, miren cómo el eritrocito se levanta, se alinea, pero el eritrocito infectado no pasa nada, queda exactamente igual. Entonces, eso es algo que estamos ahorita estudiando para ver por qué pasa si es voltaje, también puede ser con la conductividad de las soluciones, entonces estamos ahorita trabajando en ello. Entonces, bien, caracterizamos el material del eritrocito sano, ahora queremos simularlo. Y para simularlo utilizamos ANSYS, que es un programa basado en el método matemático de elemento finito, que este método lo que hace es, imagínense una, como una mesa y que le lanzan arriba una malla, ¿no? Y de esa malla está en cuadritos. Pues dividen su mesa en muchas partes, ¿no? Y entonces puedes analizar los esfuerzos y las deformaciones en cada cuadrito de tu mesa, ¿no? Entonces, eh, pues lo que haces es discretizar tu sistema continuo para resolver un problema. Y es una manera en que pues problemas que quizás no tendrían soluciones, haciéndolo de esta manera, pues se puede resolver. Entonces, cuando utilizas elementos finitos es muy importante el mallado, el tipo de elemento que se utiliza, si es tetraédrico, si es hexaédrico, todo eso va a influir en tus resultados, ¿no? Entonces, este método lo que nos permite es resolver pues, las ecuaciones diferenciales. Entonces, utilizando ANSYS, ¿y por qué ANSYS? Pues, ¿y por qué hacer simulaciones y no hacer solo experimentos? Pues las simulaciones nos permiten ahorrar tiempo y ahorrar también costos en prototipos, ¿no? Cuando vamos al laboratorio, empezamos a hacer experimentos sin saber quizás por dónde ir, qué variables o qué tiempos son mejores para lograr lo que queremos. Y si primero realizamos simulaciones, nos da una guía de por dónde podemos ir luego en el laboratorio, ¿no? Entonces, cosas que se han hecho ya utilizando elementos finitos, se ha simulado, como ven en esta imagen a la izquierda, diferentes órganos y se le aplica campo electromagnético o campo eléctrico y se simula, por ejemplo, cuando a una persona se le hace el electroshock, qué efectos tiene este sobre los distintos órganos, o el tema de los implantes, también el tipo de material, la fuerza que puede resistir un implante, el peso de la misma persona, los movimientos cuando camina, todo eso también se simula. Hasta un ojo, por ejemplo, la parte, cuando te colocas una gota de medicamento, todo el recorrido que hace el medicamento hasta llegar a la parte posterior del ojo, digamos, y ver cuánto es lo que realmente el ojo está absorbiendo, ¿no? Entonces, se pueden, se ha utilizado ya en muchísimas cosas, ¿no? Entonces decidimos utilizarlo
para modelar nuestro eritrocito. Utilizamos Workbench, que es una plataforma que tiene ANSYS, en donde utilizamos el análisis estructural. Entonces, lo primero que hicimos fue asignar las propiedades del material a lo que va a simular la membrana de mi eritrocito, la membrana de la célula. Yo creo que todos se acuerdan aquí del colegio cuando les hablaban de membrana y citoplasma, ¿no? La membrana de la célula y el citoplasma es como el líquido que está dentro de la célula. Entonces nosotros necesitamos decirle al software cuál es la propiedad del material de esa membrana del eritrocito. Entonces colocamos aquí el módulo de Young que obtuvimos en nuestros experimentos, que fue 272 pascales. Y para el interior, para el citoplasma, pusimos un módulo de Young sumamente bajo, ya que es súper elástico, para simularlo lo mejor parecido a la parte interna, ya ese citoplasma, ¿no? Que es un líquido poquito viscoso. Entonces, una vez que se asignan las propiedades del material, procedimos a realizar la geometría de la célula. Y para ello utilizamos esta ecuación que ven aquí, en donde variando los valores de C obteníamos la geometría bicóncava que queríamos. Aquí pueden ver, esta curva de afuera es lo que representa a la membrana del eritrocito y esta curva interna es lo que va a representar, a simular lo que es el citoplasma, ¿no? Y este espacio que hay entre ellos es el espesor de la membrana, que es el espesor real de la membrana, ¿no? En la célula. Entonces, para ello, una vez que tenemos esta curva, procedimos a unirlo a través de líneas y luego se generó el volumen y tenemos entonces nuestra geometría bicóncava. Y tenemos nuestro eritrocito. Luego, si se acuerdan, la célula experimentalmente está fija de un lado y al aplicar el campo eléctrico, pues la fuerza va como alándola, ¿no? Entonces lo que hicimos fue colocar estos dos casquitos a los lados de la célula para aplicar allí las condiciones de frontera. Entonces, procedimos a realizar el mallado de nuestra célula, en donde se hicieron diferentes modificaciones para obtener el mallado adecuado. El mallado es muy importante porque según el tipo de elemento que usemos y también la cantidad de elementos, va a hacer que nuestra simulación sea más cercana, se acerque más a la realidad o se aleje más de la realidad, ¿no? Pero también mientras más fino sea tu mallado, más recurso computacional necesitas. Entonces tienes que jugar con no consumir tantos recursos computacionales y obtener el resultado más parecido a la realidad, ¿no? Entonces esta parte del mallado es un punto bien importante para obtener buenos resultados. Luego, en las condiciones de frontera, entonces, especificamos que la parte de afuera, que es nuestra membrana, está unida a la parte interna, que es el eritrocito, y también que entre la membrana y estos casquitos que se colocan está unido, ¿no? Luego, fijamos por un lado nuestra célula y por el otro lado vamos a aplicar las cargas y vamos entonces a deformar el eritrocito. Entonces, de esta misma forma realizamos la geometría para el parásito, para el eritrocito infectado con el parásito. Asignamos propiedades de los materiales, tanto para el eritrocito como para lo que simula al parásito. Y luego, si se acuerdan en la foto experimental, el eritrocito ya no es bicóncavo, ¿no? Es una esfera. Entonces se simuló como una esfera y si ven, aquí tenemos más capas porque tenemos la membrana del eritrocito, el citoplasma del eritrocito, la membrana del parásito
y el citoplasma del parásito. De un lado se fija y por el otro aplicamos fuerza y deformamos. Entonces, aquí tenemos los resultados del eritrocito sano en cuanto a desplazamiento. O sea, que aplicamos fuerza, fijamos por este lado y aplicamos fuerza. Entonces, podemos ver las deformaciones que sufre el eritrocito para una fuerza dada. Los colores nos indican las regiones que sufrieron mayores deformaciones y cuáles sufrieron menores deformaciones. El rojo es donde hubo una mayor deformación y el celeste donde hubo menos deformación. Entonces, hicimos esto y pudimos obtener los siguientes resultados. Para una fuerza de 479 piconewtons, de 47 piconewtons, perdón, el desplazamiento en el experimento fue de 1.76 micrómetros y con la simulación para una fuerza de 47 piconewtons fue de 1.45. O sea que estamos realmente cercanos, un porcentaje de error del 17%. Entonces mejoramos nuestro mallado y vimos que utilizando este mallado, que era un poco más fino, nuestro porcentaje de error bajaba muchísimo, ¿no? Estábamos más cerca. 1.76 en el experimento y en nuestra simulación 1.65. Y luego hicimos el mallado aún más fino, pero realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Entre el porcentaje de error. Entonces aquí es donde podemos decidir, según el tiempo que consuma, ¿no? Y los recursos computacionales, con qué mallado es mejor quedarnos. A lo mejor con este mallado que no es tan fino como este y nos toma menos tiempo, también obtenemos un porcentaje de error pequeño y estamos muy cerca, ¿no? Entonces así se hizo para cada fuerza aplicada en experimento, se aplicó en nuestra simulación y evaluamos los desplazamientos que tuvimos. Entonces, sí coincide con lo que vimos experimentalmente, o sea que la propiedad del material, el módulo de Young que obtuvimos, es bastante cercano o bien parecida a la propiedad que realmente es el eritrocito, ¿no? Entonces, este videito es solo para que vean un poco cómo se ve en el programa cuando con las animaciones que tiene al aplicar fuerza, cómo se deforma el eritrocito y cómo se van distribuyendo los esfuerzos, las deformaciones, los desplazamientos. Y también podemos hacer un corte y ver qué está pasando en la parte de adentro, cómo se deforma pues el citoplasma, ¿no? Y al hacerlo vemos pues que hay un espesor aquí, que es la membrana, y esta parte es el citoplasma, y vemos que va todo junto, ¿no? El movimiento. Luego hicimos lo mismo con el eritrocito infectado con Plasmodium falciparum, en donde pusimos un módulo de Young más rígido, ya que vimos pues que la célula se vuelve más rígida, ¿no? Y aplicamos fuerzas y deformamos y pues obtuvimos strain realmente bajos. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues nosotros logramos modelar computacionalmente, utilizando el método de elementos finitos, tanto el eritrocito sano como el infectado con el parásito, y podemos observar su deformación y su elasticidad. Con la relación de esfuerzos y deformaciones que obtuvimos, se calculó el módulo de Young, resultando en un rango de 130 a 759 pascales, con una media aritmética de 272.58 pascales. Este valor para el módulo de Young del eritrocito sano concuerda con experimentos reportados en la literatura. Y también pudimos realizar el modelo computacional para el eritrocito sano, alimentarlo con el módulo de Young que obtuvimos experimentalmente, aplicar un rango de fuerza y ver la respuesta de la célula simulada, y obtuvimos que los desplazamientos concuerdan con los que obtuvimos experimentalmente. Y cualitativamente pudimos comprobar que la
el parásito infectado con el eritrocito infectado con Plasmodium falciparum es mucho más rígido. Y además, pues desarrollamos un modelo computacional con el eritrocito infectado en donde usamos diferentes módulos de Young y el que mejor predijo el comportamiento fue 639 pascales. Ahora bien, ¿qué cosas nos quedan pendientes? Pues nosotros modelamos el eritrocito como un material elástico hookeano, ¿no? Solo la parte lineal. Pues ahora modelarlo con un material hiperelástico y comparar entonces el comportamiento del material. Tenemos que evaluar los diferentes modelos que les mostré al principio, cuál se ajusta mejor a los strains que están ocurriendo en nuestra célula. También simular el citoplasma como un fluido realmente, o sea, utilizando Fluent en ANSYS en conjunto con el análisis de estático estructural y ver si hay alguna diferencia con el trabajo que hicimos hasta ahora en donde el citoplasma se simuló como un sólido de muy baja rigidez. También caracterizar entonces el eritrocito infectado con Plasmodium falciparum, aplicarle más fuerza a ver si lo logramos deformar. En eso ya estamos trabajando. Se compró el amplificador de voltaje y ya nos llegó, y bueno, justo llegó la pandemia y tuvimos que parar y recién estamos tomando estos experimentos y vamos a ver si con más voltaje logramos deformar el eritrocito con el parásito, ¿no? Y pues también a raíz de este proyecto se participó en una convocatoria para financiar la compra de equipos por Senacit y participamos para comprar un equipo que se llama pinzas ópticas, que se lo mencioné anteriormente, que es que con la luz puedas atrapar materiales dieléctricos, partículas, células y poder caracterizar, ¿no?, las propiedades mecánicas de un material. Entonces, ganamos la convocatoria y nos dieron los fondos para comprar el equipo y ya tenemos el equipo instalado en Indicasat y como también llegó la pandemia, no pudimos utilizarlo, pero recientemente ya empezamos a usar el equipo y esto que ven aquí es utilizando las pinzas ópticas. Estas son partículas de poliestireno que están sueltas en el medio y cada una de ellas está atrapada por el haz de luz. Y por eso le llaman pinzas ópticas, porque puedes, como, como una pinza a nivel de micrómetros, atrapar una célula. Estas partículas tienen un diámetro de 3 micrómetros. Imagínense lo chiquito que es. Y estas están atrapadas con las pinzas, con el haz de luz y se pueden girar 360 grados, podemos unirlos y podemos alejarlos. Entonces, estas que ven aquí pues están sueltas y ven cómo se mueven y estas son las que están atrapadas y se mueven de la manera en que le indicamos. Entonces, con estas pinzas ópticas lo que queremos hacer es pues caracterizar materiales biológicos, corroborar ahora con otro método el resultado que obtuvimos al utilizar campos eléctricos. Y aquí un poquito, esto que ven es un eritrocito. Estas son las partículas que vieron anteriormente de 3 micras. El eritrocito mide 7.58 micrómetros aproximadamente. Las partículas se adhieren a los eritrocitos y entonces con el haz de luz atrapas las partículas y lo deformas como ven en esta imagen, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a hacer con el eritrocito infectado con el parásito y vamos a ver si podemos atrapar solo el parásito y deformarlo, ¿no? Entonces, esto es un proyecto que ahora es que le queda, ¿no? Estamos empezando prácticamente, así que no sé, cualquier estudiante si quiere hacer tesis en bioingeniería, está invitado que se ponga en contacto con el profesor Brazaola o conmigo y con mucho gusto pues podemos ver qué pueden hacer de tesis. Y pues agradecimientos a Senacit que financió este proyecto, a la Fundación de Vox, a Indicasat,
a la Universidad Tecnológica de Panamá, CONACYT México, que también nos dio fondos, y pues todas las personas, mis asesores, la doctora Carmen Espadafora, de Indicasat, la doctora Guadalupe González, el profesor Plazaola y la doctora Maite, y todas las personas con las que trabajé para realizar esta tesis. Gracias por su atención.